Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Capítulo V. La aparición de aquellos soldados haciendo resonar en el pavimento del umbral de nuestra casa las culatas de sus fusiles cargados alarmó de tal manera a los invitados que éstos se levantaron de la mesa en plena confusión, al tiempo que mi hermana, que volvía de la cocina con las manos vacías, se detenía perpleja y con los ojos desmesuradamente abiertos exclamaba: «¡Válgame Dios! ¿Pero qué ha sido de la empanada?». El sargento y yo entramos en la cocina mientras mi hermana se quedaba boquiabierta, y en esta situación recobré parcialmente el uso de mis sentidos. El sargento era el que me había dirigido la palabra un momento antes, y ahora miraba a todos los presentes mientras con la mano derecha extendida parecía ofrecerles las manillas, y con la izquierda se apoyaba en mi hombro. «Señoras y caballeros», dijo el sargento, «perdonen ustedes, pero tal como he indicado en la puerta a este simpático muchacho», lo cual no había hecho, «estoy dando una batida en nombre del rey y necesito al herrero». «¿Y para qué lo necesita usted?», preguntó mi hermana, como si le supiese mal que su marido pudiera ser indispensable en algo. «Señora», repuso el galante sargento, «hablando únicamente en mi propio nombre, contestaría que para tener el honor y el gusto de conocer a su agraciada esposa, hablando en nombre del rey, he de contestar que se requieren sus servicios para una faena sencilla». Lo dicho por el sargento fue interpretado como una fina cortesía, y Mr. Pumblechook, entusiasmado, exclamó con voz muy audible: «¡Muy bien expresado! Mire usted, herrero», dijo el sargento, dirigiéndose a Joe, pues ya había comprendido que éste era del oficio. «Hemos tenido un accidente con estas manillas y nos encontramos ahora con que el cierre no funciona bien. Y como tenemos que emplearlas de inmediato, me hará usted el favor de echarles un vistazo, ¿verdad?». Joe las examinó y declaró que para componerlas tendría que encender la fragua y trabajar unas 2 horas. «Entonces, lo que puede usted hacer es poner manos a la obra cuanto antes», aconsejó el sargento, «puesto que se trata de un servicio de su majestad, y si cree usted que mis hombres pueden ayudarlo, no tiene más que decirlo». Al instante llamó a estos, que fueron entrando uno tras otro en la cocina y dejaron las armas en un rincón. Luego se quedaron formando coros como suelen hacerlo los soldados, tan pronto con las manos cruzadas delante, como apoyados contra la pared, o bien aflojándose el cinturón o la mochila, o abriendo la puerta para escupir repetidamente al patio. Y todo eso era lo que estaba presenciando yo sin saber lo que veía, porque estaba muerto de miedo. Pero como comencé a darme cuenta de que las manillas no eran para mí, y que los soldados habían hecho olvidar lo de la empanada, mi espíritu recobró en parte la calma. «¿Quiere usted hacerme el favor de decirme qué hora es?», le preguntó el sargento a Mr. Pumblechook, seguramente porque lo consideraba persona ordenada que llevaba la hora exacta. «Las 2:30 en punto». «No es mala hora», repuso el sargento con tono reflexivo. «Aunque me viese obligado a permanecer aquí cerca de 2 horas, no me importaría. ¿Qué distancia hay de aquí a los pantanos? Supongo que no será algo más de 1 kilómetro, ¿verdad?». «Exactamente, 1,5 kilómetros», afirmó mi hermana. «Muy bien. Empezaremos a acercarlos al anochecer. Estas son mis órdenes por ahora». «¿Presidiario, sargento?», preguntó Mr. Wopsley, dándoselas de bien informado. «Sí», contestó el sargento.
Se trata de 2 evadidos que andan por los pantanos y no intentarán huir antes de que oscurezca. ¿Nadie ha visto a uno de esos pajarracos? Todos los presentes respondieron que no, y nadie pareció pensar en mí. «Bien», exclamó el sargento. «Confío en que van a verse acorralados mucho antes de lo que se figuran. Vamos a ver, herrero. Si usted está dispuesto, también lo está su majestad el rey». Joe se había quitado la chaqueta, el chaleco y la corbata. Se había puesto el mandil y se hallaba ya en la herrería. Uno de los soldados que lo acompañaron abrió los postigos, otro encendió el fuego, otro empezó a hacer funcionar el fuelle, y los demás se agruparon alrededor de las llamas que pronto empezaron a arder. Entonces Joe se puso a martillear el hierro mientras todos lo contemplábamos. El interés de la persecución inminente no solo absorbió la atención general, sino que hasta hizo que mi hermana se sintiera generosa. Ofreció a los soldados un jarro de cerveza e invitó al sargento a tomar una copa de ron. Pero Mr. Pumblechook dijo con tono irónico: «Sírvale vino, señora. Respondo de que no contiene alquitrán». El sargento dio, pues, las gracias y declaró que, como prefería la bebida sin alquitrán, si no tenían inconveniente aceptaría el vino. Cuando se lo dieron, brindó por su majestad y, expresando los anhelos propios de Navidad, se lo bebió de un solo trago, y se relamió los labios. «Un caldo excelente, ¿verdad, sargento?», preguntó Mr. Pumblechook. «Le voy a decir una cosa», repuso el sargento. «Apostaría que es usted quien ha traído esta botella». «¡Ah, caramba! ¿Y por qué?», exclamó Mr. Pumblechook entre risas, visiblemente satisfecho. «Porque», prosiguió el sargento dándole una ligera palmada en el hombro, «es un hombre que sabe distinguir». «¿Lo cree así?», repuso Mr. Pumblechook con más cara de satisfacción que antes. «Entonces, beba usted otro vaso». «Está bien, brindaremos», propuso el sargento. «La parte alta de mi vaso ha de chocar con el pie del suyo y luego el pie del suyo con la parte alta del mío. Los entrechocaremos una vez, 2 veces. No existe música mejor. A su salud, que viva usted 1000 años y que juzgue siempre las cosas tan acertadamente como en este momento». El sargento volvió a vaciar el vaso y parecía dispuesto a aceptar otro. Me di cuenta de que Mr. Pumblechook, en su liberalidad, parecía olvidar que había regalado el vino, pues cogió la botella de manos de mi hermana y dispuso a su capricho de todo su contenido, distribuyéndolo sin miramientos. Yo también bebí un poco, y tan davidoso se sintió que pidió la otra botella, y cuando quedó vacía la primera comenzó a repartir el contenido de la segunda con igual magnanimidad. Al verlos allí reunidos alrededor de la fragua, pensé en la terrible y sabrosa salsa que para la comida había resultado ser mi fugitivo amigo de los pantanos. Nuestros invitados no habían disfrutado, comiendo, ni la cuarta parte de lo que estaban disfrutando ahora con la excitación y el interés que él despertaba. Y en aquellos momentos en que todos esperaban alegremente a que los 2 villanos fuesen capturados, mientras la fragua parecía rugir contra los evadidos, el fuego llamear para ellos, el humo correr en su persecución, Joe martillear para encadenarles y todas las sombras tétricas de la pared moverse amenazándolos según la llama iba creciendo o mermaba, mi compasiva fantasía infantil me hizo creer que la tarde pálida se ensombrecía de tristeza a causa de ellos. ¡Pobres diablos! Por fin Joe terminó su tarea y cesó el martilleo y se acabó el chisporroteo del fuego. Mientras se ponía de nuevo la chaqueta, tuvo el valor de proponer que algunos de nosotros fuésemos con los soldados para ver el resultado de la persecución que iba a emprenderse. Mr. Pumblechook y Mr. Hubble se excusaron diciendo que deseaban fumar y disfrutar de la compañía del bello sexo, pero Mr. Wopsley dijo que si yo iba, él también iría. El primero contestó que aceptaba la proposición y que me llevaría también a mí, si su esposa no tenía inconveniente. Estoy seguro de que, de no haber sido por la curiosidad que sentía mi hermana por conocer los detalles de la batida y enterarse de cómo había acabado ésta, no habría dado su consentimiento. No obstante, dijo: «Si me traes al chico con la cabeza destrozada por un balazo, no me pidas que se la componga». El sargento se despidió de las señoras, con grandes muestras de cortesía, y de Mr. Pumblechook, como amigo de toda la vida, aunque no creo que se hubiese mostrado tan sensible a los méritos de éste si no se hubiera remojado el garguero.
Sus hombres volvieron a coger los fusiles y se pusieron en fila. Mr. Wopsley, Joe y yo recibimos orden estricta de mantenernos a la retaguardia y de no pronunciar una sola palabra cuando nos hallásemos en los pantanos. Cuando nos encontramos en pleno campo y mientras avanzábamos resueltamente hacia el objeto de la expedición, susurré al oído de Joe: «Tengo la esperanza de que no los encontremos». «Daría de buena gana un chelín para que hubiesen escapado», contestó Joe. Ningún curioso se unió a la partida porque hacía frío y el tiempo era amenazador. Nuestra marcha, debido al mal estado de los caminos, resultaba muy fatigosa. Anochecía y todo el mundo tenía en su casa el hogar bien encendido para celebrar la fiesta. Por las ventanas iluminadas asomaron algunos rostros que nos miraron intrigados por nuestra presencia, pero nadie salió para enterarse de qué se trataba. Pasamos junto al poste indicador y tomamos la dirección del cementerio. Allí, obedeciendo una orden silenciosa del sargento, nos detuvimos por unos minutos, durante los cuales 2 o 3 de sus hombres se dispersaron entre las sepulturas y fueron a examinar el pórtico. Pero sus pesquisas resultaron infructuosas y salimos a los pantanos por la puerta lateral del cementerio. Comenzó a azotarnos el rostro una fina lluvia de aguanieve impulsada por el viento del este, y Joe me indicó que subiera a sus hombros. En aquel momento nos encontrábamos en la melancólica llanura donde poco podían figurarse todos que unas 8 o 9 horas antes yo había estado con los 2 evadidos. Empecé a pensar, muy asustado, que en caso de que lográsemos darles caza, probablemente se figuraría a mi presidiario particular que había sido yo quien había llamado a los soldados. Él me había preguntado si no resultaría un diablillo traidor y había agregado que forzosamente tendría que ser un sabueso muy feroz para prestarme a colaborar en su persecución. ¿Creería ahora quizá que lo había traicionado? Era inútil hacerse esa pregunta. Allí estaba yo, sobre las espaldas de Joe, y éste debajo de mí, saltando las zanjas como un cazador y animando a Mr. Wopsley para que no quedara rezagado y no se rompiera su nariz romana. Los soldados iban delante de nosotros, desplegados sobre el terreno. Avanzábamos en la misma dirección que había seguido por la mañana y de la cual me había desviado a consecuencia de la niebla. O ésta no se había extendido aún, o el viento la había disipado. A la tenue claridad del crepúsculo, el faro, la horca, el montículo de la batería y la orilla opuesta del río se distinguían claramente, aunque todo a través de una bruma plomiza. Con mi corazón martilleando, como lo habría hecho un herrero, sobre los anchos hombros de Joe, miré alrededor en busca de algún detalle que revelara la presencia de los fugitivos, pero no vi ni oí nada. Más de una vez Mr. Wopsley hizo que me sobresaltase con su respiración jadeante y sus resoplidos, pero enseguida me acostumbré a ello. Sin embargo, me estremecí de espanto cuando creí oír de nuevo el sonido de la lima, que finalmente resultó el cencerro de una oveja. Los rebaños dejaban de pacer y nos miraban temerosos. Las vacas desviaban la cabeza en la dirección del aguanieve que el viento empujaba y parecían contemplarnos irritadas, como si fuésemos nosotros quienes les causábamos aquella molestia, pero exceptuando esto y el temblor de cada brizna de hierba al morir el día, nada interrumpía la desolada quietud de los pantanos. Los soldados dirigían sus pasos hacia la vieja batería, y nosotros los seguíamos algo rezagados, cuando, de repente, todos nos detuvimos, porque en alas del viento y de la lluvia llegó hasta nosotros un grito prolongado. El extraño alarido se repitió. Se oía a lo lejos, hacia el este, largo y estentóreo. Es más, parecían ser 2 gritos a la vez, dada la confusión en el sonido. De esto estaban hablando en voz baja el sargento y algunos de sus hombres, cuando Joe y yo les dimos alcance. Después de estar otro momento escuchando, Joe, que era muy entendido en la materia, opinó que eran 2 voces distintas, y Mr. Wopsley, que era un mal juez en cuestiones del órgano auditivo, también expresó su creencia de que se trataba de 2 voces simultáneas. El sargento, hombre muy decidido, ordenó a sus hombres que nadie contestara a aquellos gritos, pero que siguiesen otro camino en dirección al lugar de donde procedían. Dimos, pues, media vuelta a la derecha, hacia el este, y Joe se puso a andar a grandes zancadas y a tal velocidad que tuve que agarrarme fuerte a sus hombros para no caer. Podía decirse que emprendíamos una verdadera carrera,
o lo que Joe calificó con las 2 únicas palabras que pronunció en todo aquel rato: torbellino impetuoso. Franqueábamos terreros, bajábamos y volvíamos a subir por las lomas, saltábamos barreras, chapoteábamos por el barro de las zanjas y nos abrimos paso entre espesos cañaverales sin que nadie se preocupara de hacia dónde dirigía sus pasos. A medida que íbamos acercándonos al sitio de donde salían los gritos, se tenía cada vez más la seguridad de que pertenecían a por lo menos 2 personas. Había momentos en que los alaridos parecían cesar por completo, y entonces los soldados se detenían. Cuando volvían a oírse, avanzaban apresuradamente en dirección a ellos y nosotros los seguíamos. Al cabo de un rato, habíamos recorrido tanta distancia que pudimos percibir claramente una voz que gritaba «¡Asesino!» y otra que exclamaba «¡Presidiarios! ¡Evadidos! ¡Socorro! ¡Guardias! ¡Por aquí!». Inmediatamente después de estas palabras, las voces de auxilio parecieron quedar ahogadas por una lucha sorda y luego se reprodujeron los gritos. Al llegar a este punto, los soldados corrieron como gamos y Joe igual que ellos. El sargento fue el primero en adelantarse cuando estuvimos cerca del lugar de donde procedían las desesperadas exclamaciones, y 2 de sus hombres corrieron a reunirse con él. Cuando los demás llegamos, tenían los fusiles amartillados y a punto de disparar. «Aquí están los 2 individuos», exclamó el sargento, jadeante, forcejeando en el fondo de una zanja. «¡Rendíos! ¡Parecéis 2 fieras! ¡Separaos!». Se los oía chapotear en el agua. Saltaban abundantes salpicaduras de barro, arreciaban los golpes y las blasfemias cuando algunos soldados más saltaron a la zanja para ayudar al sargento y enseguida sacaron a rastras, primero al presidiario que yo conocía y luego al otro. Los 2 estaban sangrando, respiraban fatigosamente y soltaban maldiciones. Los reconocí de inmediato. «No olviden», dijo el presidiario que yo conocía, mientras se limpiaba la sangre del rostro con las mangas hechas jirones y se echaba el cabello hacia atrás, «que he sido yo quien lo ha pillado. Recuerden que soy yo quien se lo entrega». «Esto no tiene importancia», repuso el sargento, «y de poco te servirá hallándote, como te hallas, en su misma situación. Dadme las manillas». «No confío en que me sirva de nada», contestó el hombre que yo conocía. «Me basta con que él vea que he sido yo quien le ha echado el guante». y lanzó una carcajada nerviosa. El otro presidiario estaba lívido y la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda se veía cubierta de arañazos y magulladuras. Respiraba tan fatigosamente que no le fue posible hablar hasta que hubieron esposado a ambos, y entonces tuvo que apoyarse en un soldado para no caer. «Tengan ustedes cuidado. Ha intentado matarme», fueron las primeras palabras que pudo pronunciar. «¿Dice que he intentado matarlo?», repitió mi conocido con tono desdeñoso. «Pude hacerlo y no lo hice. Esa es la verdad. Lo he entregado a la autoridad. No solo he impedido que huyera de los pantanos, sino que lo he arrastrado hasta aquí. A ese bandido, señores, que se jacta de ser un caballero. Ahora, gracias a mí, los barcos cárcel recuperarán a su caballero. ¿Asesinarlo? No valía la pena matarlo cuando podía hacer algo peor, como era arrastrarlo de nuevo hasta el encierro donde antes se hallaba». El otro seguía balbuceando fatigosamente. Ha intentado matarme. Ustedes son testigos». «Escuche usted, sargento», dijo mi conocido. «Sin ayuda de nadie me evadí del barco. De la misma manera habría podido huir de esta llanura inhóspita y helada. Fíjese en mi pierna. No llevo el grillete. Repito que habría podido escapar si no hubiese sabido que él andaba por aquí. ¿Iba a dejarlo libre? ¿Permitirle aprovecharse del medio que descubrí? ¿Dejar que volviera a convertirme en su instrumento otra vez? No, y 1000 veces no. Aunque hubiese tenido que morir en el fondo de esta zanja». Y al decir esto hizo un gesto enérgico con las manos esposadas. «Lo habría tenido agarrado entre mis manos hasta que ustedes hubiesen venido a arrebatármelo». El otro fugitivo, que por lo visto tenía un pánico horroroso a su adversario, repitió con voz lastimera: «Quería asesinarme. Si no hubiesen llegado ustedes, ya estaría muerto».
¡Miente!, exclamó mi convicto con terrible energía. «Nació embustero y morirá embustero. Miren la cara que tiene. ¿No lo lleva escrito en el semblante? Que me mire fijamente a los ojos. Lo desafío a que lo haga». El otro, esforzándose en vano por esbozar una sonrisa despectiva, con una mueca nerviosa e inexpresiva miró a los soldados, dirigió luego la vista a los pantanos, levantó los ojos al cielo, pero no miró al que acababa de hablar. «¿Ven ustedes?», prosiguió el evadido que yo conocía. «¿Se dan ustedes cuenta de su ruindad? ¿Se han fijado en que rehúye mi mirada? Lo mismo hizo cuando nos juzgaron. Nunca me miró». El otro, moviendo continuamente los labios resecos y mirando angustiosamente en torno, acabó por fijar por un instante los ojos en su compañero y dijo: «No hay mucho que mirar en ti», y bajó la vista, con expresión provocativa, hacia las manos esposadas de su enemigo. Entonces éste se exasperó de tal manera que si los soldados no se lo hubiesen impedido, se habrían abalanzado furiosamente contra él. «¿No les decía yo que su intención es matarme?», prosiguió el presidiario que yo no conocía, al tiempo que se estremecía de inmediato. «Bueno, que se acabe ya esta charla. Encended las antorchas», ordenó el sargento. Mientras uno de los soldados, que llevaba un cesto en lugar de fusil, hincaba una rodilla para abrirlo, el presidiario que yo conocía advirtió de pronto mi presencia. Yo, al llegar al borde de la zanja, había bajado de los hombros de Joe y no me había movido para nada del lugar en que me hallaba. Lo miré también, ansiosamente, e hice un ademán casi imperceptible con las manos y la cabeza. Había estado esperando a que se diera cuenta de que estaba allí para intentar demostrarle que yo era inocente. Ignoro si llegó a comprender mi intención, pues me dirigió una mirada cuyo significado no entendí, y todo eso en un abrir y cerrar de ojos. Pero aunque me hubiese estado mirando durante una hora o un día entero, no habría observado en él una mirada más intensa que la que me dirigió en ese momento. El soldado que llevaba el cesto encendió pronto 3 o 4 antorchas, se quedó una para sí y distribuyó las demás. Anochecía rápidamente y no tardó en ser noche cerrada. Al disponernos a abandonar aquel lugar, 4 soldados dispararon por 2 veces al aire. Inmediatamente vimos otras antorchas encendidas a cierta distancia, detrás de nosotros, y otras en los pantanos que se extendían más allá del río. «Muy bien», dijo el sargento. «¡En marcha!». No habíamos andado mucho cuando, delante de nosotros, sonaron 3 cañonazos con un estruendo tal que sentí que algo ardía cerca de mi oído. «¿Están esperándote a bordo?», dijo el sargento a mi conocido. «Saben que llevamos 2 fugitivos. No te quedes atrás, amigo. Acércate». Los 2 presos eran conducidos a una distancia prudencial el uno del otro, rodeados ambos de su escolta. Yo iba cogido de una mano de Joe, que llevaba en la otra una de las antorchas. Mr. Wopsley opinaba que lo mejor era regresar a casa, pero Joe estaba decidido a ver el desenlace de aquella batida y todos seguimos al destacamento. Íbamos ahora por un camino bastante transitable que corría paralelo a la orilla del río, excepto cuando algún molino o alguna compuerta cenagosa lo obligaba a desviarse. Cuando miraba alrededor veía las otras luces que nos seguían. Las antorchas que llevábamos dejaban caer grandes gotas incandescentes por el camino, y yo las contemplaba humear y chisporrotear en el suelo. Era lo único que podía distinguir a causa de la penumbra. La llama resinosa de nuestras antorchas calentaba el aire en torno a nosotros, y a los 2 presos parecía gustarles aquel calorcito mientras andaban cojeando en medio de los fusiles. No podíamos ir deprisa a causa de su cojera. Además, era tal su abatimiento, estaban tan molidos, que en 2 o 3 ocasiones tuvimos que detenernos para que pudieran descansar. Al cabo de 1 hora aproximadamente, llegamos a una cabaña de madera muy primitiva situada al lado de un embarcadero. Había en ella un centinela que nos dio el alto y el sargento le indicó de qué se trataba. Entramos en la cabaña, que olía a tabaco y jalbegue. Había allí dentro una buena fogata y una cama en la que habrían podido dormir una docena de soldados, una lámpara y varios fusiles que se sostenían con las bayonetas entrecruzadas. El sargento redactó una especie de informe. Escribió luego algo en un bloc de notas y de inmediato el presidiario, que yo no conocía, fue sacado de la cabaña por quienes le custodiaban y conducido a bordo del buque cárcel.
El otro fugitivo no me miró más que una sola vez. En la cabaña se mantuvo en todo momento junto al fuego, meditabundo y calentándose ora un pie, ora otro, mientras se los contemplaba como compadeciéndolos por el trajín que acababan de sufrir. De pronto se volvió hacia el sargento y anunció: «Deseo decir algo relativo a esta evasión, pues quiero evitar que por mi culpa se llegue a sospechar de otras personas». «Puedes decir lo que quieras», repuso el sargento contemplándolo con indiferencia, «pero no es precisamente aquí donde tienes que hacer tus declaraciones. No te faltará ocasión de tratar de tu situación y de oír hablar de la misma antes de que el asunto se dé por terminado. ¿Comprendes?» «Ya lo sé, pero esa es otra cuestión. Como es de suponer, un hombre no puede dejarse morir de hambre. Al menos yo no podría. Por eso fui a aquel pueblecito que tiene la iglesia casi en medio de los pantanos y tomé de una de sus casas unos cuantos víveres». «Querrás decir que los robaste», lo interrumpió el sargento. «Y les diré de dónde. De la casa del herrero». «¡Ah!», exclamó el sargento mirando a Joe. «¿Oyes, Pip?», me preguntó Joe. «Se trataba únicamente de unos restos de viandas, un poco de licor y una empanada». «¿Ha encontrado usted por casualidad a faltar una empanada, herrero?», preguntó con tono confidencial el sargento. «Mi mujer acababa de echarla de menos en el preciso momento en que usted llegó a casa. ¿No lo sabes, Pip?» «Así pues, ¿usted es el herrero?», preguntó el presidiario, pensativo y sin mirarme. «Lamento mucho tener que confesarle que me comí su empanada». «Dios sabe lo que deseo es que le aproveche, al menos por lo que a mí respecta», contestó Joe, aludiendo a su esposa. «Ignoramos cuál es su delito, pero no quisiéramos que por ello tuviera usted que morir de hambre, pobre hombre. ¿No te parece, Pip?» Después de esta confesión, el penado se volvió de espaldas. El bote había vuelto y la guardia que custodiaba al preso estaba dispuesta para llevárselo. Lo seguimos, pues, hasta el embarcadero, construido con piedras toscas, y lo vimos subir al bote, cuyos remos manejaban otros presidiarios. Nadie parecía sorprendido, interesado, contrariado ni contento de volver a verlo. No se oyó una sola palabra, excepto la que pronunció uno de aquellos hombres como si se dirigiera a unos perros, y que más bien pareció un gruñido. ¡Aflojar! Era la señal para hundir los remos en el agua. A la luz de las antorchas distinguimos el barco cárcel, negro y lóbrego, anclado a cierta distancia de la orilla fangosa como un arca de Noé sombría. El barco cárcel, aprisionado entre gruesas cadenas de hierro enmohecido, producía a mis ojos infantiles el efecto de estar ahorcado, cargado de grilletes como los mismos prisioneros. Presenciamos la llegada del bote al costado del buque y vimos al penado subir por la borda y desaparecer. Luego las antorchas fueron sumergidas en el agua, donde se apagaron con un silbido, como si todo hubiese terminado. Capítulo 6. Mi estado de ánimo en lo referente al hurto de cuya responsabilidad tan inesperadamente se me había eximido no me inducía a una franca confesión, pero, sin embargo, me atrevo a creer que había en ello un fondo de honradez. Cuando me vi libre del peligro de ser descubierto, no recuerdo que sintiera ningún remordimiento por lo que respecta a mi hermana, pero apreciaba a Joe y al pensar en él no me resultaba fácil sosegar mi conciencia. La idea de que tenía que confesarle la verdad me torturaba continuamente, sobre todo cuando lo veía buscando su lima. No obstante, me abstuve de hablarle con sinceridad, porque temía que me juzgase peor de lo que yo realmente era. El horror de pensar que perdería su confianza y en lo sucesivo tendría que pasar las veladas sentado en un rincón mirando tristemente a mi compañero y amigo perdido para siempre, me anudaba la lengua. Me imaginaba morbosamente que si Joe llegaba a enterarse nunca más podría verlo junto al fuego, acariciándose las patillas, sin figurarme que estaba pensando en mi mala acción, que nunca más podría verlo echar un vistazo, aunque fuese casual, a la comida o al pudding del día anterior cuando fuesen presentados a la mesa, sin figurarme que él reflexionaba sobre la posibilidad de que yo hubiese penetrado en la despensa, que al encontrar la cerveza floja sospecharía que yo la había aguado, y todo eso, la verdad, haría que me sintiese terriblemente avergonzado. En una palabra, era demasiado cobarde para hacer lo que sabía muy bien que era
una acción honrada, como también fui demasiado cobarde para evitar lo que sabía que era una acción vil. En aquel entonces aún no había tenido relación con el mundo, y no imitaba a ninguna de las numerosas personas que se comportan de manera tan censurable. Como mi carácter era peculiar y mi modo de proceder espontáneo, fui yo mismo quien hizo el descubrimiento de mi actitud particular. Empecé a sentirme somnoliento antes de hallarnos lejos del barco cárcel, y Joe, al darse cuenta de mi modorra, con su bondad habitual volvió a colocarme sobre sus hombros y así me llevó a casa. Para él debió ser una jornada agotadora, porque Mr. Wopsley, cansadísimo, estaba de tan mal humor que si la iglesia hubiese estado abierta, seguramente habría excomulgado a toda la expedición por Joe y por mí. Falto de experiencia, había estado sentado tanto tiempo en el suelo húmedo que cuando se quitó la levita para ponerla a secar ante el fuego de la cocina, las manchas que se le veían en los pantalones habrían sido motivo más que suficiente para hacerlo ahorcar si aquello hubiese sido un delito grave. En esos momentos me tambaleaba en medio de la cocina, como si estuviese borracho, pues como había estado durmiendo, al ponerme de pie el calor, las luces y el barullo de la conversación me aturdían. Cuando me despabilé, por efecto de un fuerte coscorrón que me propinó mi hermana, acompañado de las palabras «¡Caramba! ¿Han visto alguna vez un muchacho como este?», oí que Joe estaba explicando la confesión del presidiario y cada uno de los presentes sugería distintas hipótesis sobre los medios de que pudo valerse para llegar hasta la despensa. Mr. Pumblechook, después de inspeccionar detenidamente toda la casa, creyó descubrir que el ladrón se había encaramado al tejado de la herrería, de allí había pasado al de la casa y, después, indudablemente, se había descolgado por la chimenea de la cocina por medio de una cuerda hecha con tiras de una sábana. Y como Mr. Pumblechook era muy categórico en sus apreciaciones y tenía coche de su propiedad, lo cual parecía darle derecho a atropellar a todo el mundo, todos se mostraron de acuerdo con lo que acababa de manifestar. Solo Mr. Wopsley tuvo el desacierto de exclamar «¡No!». Lo hizo con la débil malicia de un hombre cansado, pero nadie prestó atención a su disconformidad, puesto que no tenía teoría alguna que exponer y, además, iba en mangas de camisa. Eso aparte de que al volverse de espalda al fuego para secarse los pantalones, sus posaderas echaban humo, detalle que no resultaba muy apropiado para inspirar confianza. Todo esto es lo que oí aquella noche antes de que mi hermana me cogiese, y como si mi presencia fuese una ofensa para los visitantes, me ayudase a subir a mi cuarto con una mano tan vigorosa que hacía chocar mis pies contra los peldaños, produciendo de ese modo tanto ruido como si hubiera ido calzado con 20 pares de botas. Mi estado de ánimo, como ya he descrito anteriormente, comenzó a manifestarse ya antes de levantarme a la mañana siguiente, y duró hasta mucho tiempo después de que el asunto fuese olvidado y ya nadie hablara de él como no fuese en ocasiones excepcionales. Capítulo 7. Cuando tiempo atrás había estado en el cementerio apenas había sabido deletrear las inscripciones de las lápidas mortuorias de mi familia. A pesar de la sencillez de su significado, mi interpretación no era muy exacta, y así ocurría que la frase «esposa del más arriba mencionado» se me antojaba que era una especie de alabanza a la exaltación de mi padre a un mundo mejor, y si se hubiese aludido a alguno de mis parientes con la frase «más abajo», estoy seguro de que habría bastado para que tuviese un concepto muy malo de él. Tampoco eran muy exactas mis nociones sobre las posiciones teológicas a que mi catecismo me obligaba, pues recuerdo perfectamente que me figuré que al declarar «no me apartaré del mismo camino durante todos los días de mi vida», me imponía el deber de cruzar el pueblo desde nuestra casa siempre en una dirección determinada, sin desviarme nunca de ella, torciendo a la ida por la casa del carretero o a la vuelta por el molino. Cuando fuese mayor me pondrían de aprendiz con Joe, y a juicio de mi hermana, mientras esperaba alcanzar esta dignidad no era cuestión de tratarme con miramientos. Por consiguiente, no solo se me empleaba para los quehaceres de la herrería, sino que siempre que un vecino necesitaba un chico para espantar pájaros, recoger piedras u otra ocupación por el estilo, me honraban eligiéndome a mí. No obstante,
A fin de evitar que esta circunstancia comprometiese nuestra posición social, se puso una alcancía sobre el mármol de la chimenea, como demostración pública de que todas mis ganancias iban a parar allí y que me serían dadas en el futuro. Si no me equivoco, la liquidación se destinaba a contribuir, con el tiempo, a la disminución de la deuda nacional. Lo que sí sé, con certeza absoluta, es que yo no tenía ni la menor esperanza de participar de aquel tesoro. La tía abuela de Mr. Wopsley tenía una escuela nocturna en el pueblo, es decir, era una vieja ridícula de medios limitados, pero de ilimitados achaques, que solía dormirse cada tarde de 6 a 7 ante los alumnos, que pagaban cada uno 2 peniques a la semana por la instructiva oportunidad de verle dar cabezadas. Tenía alquilada una casita, y Mr. Wopsley ocupaba la habitación de la planta superior, donde los escolares lo oíamos a menudo leer en voz alta con tono solemne y terrorífico, mientras de vez en cuando golpeaba el techo con la cabeza. Se suponía que Mr. Wopsley examinaba a los alumnos cada trimestre, pero lo que hacía en realidad no era más que arremangarse, mesarse el cabello y recitarnos la oración de Marco Antonio ante el cadáver de César. A esto seguía siempre la Oda sobre las pasiones de Collins, en la cual yo particularmente admiraba a Mr. Wopsley, sobre todo cuando, personificando la venganza, lanzaba como un rayo la espada ensangrentada y tomaba, con expresión retadora, el clarín de guerra. No me ocurría entonces lo que más tarde me ocurrió cuando conocí las pasiones y las comparé con Collins y Wopsley, con desventaja para ambos. Además de dirigir la mencionada institución docente, la tía abuela de Mr. Wopsley tenía en la misma sala de clase un pequeño comercio de artículos varios. Ignoraba qué existencia de mercancías poseía y el precio de cada cosa, pero guardaba en un cajón un grasiento bloc de notas que servía de lista de precios y, guiada por aquel oráculo, Biddy llevaba a cabo todas las transacciones de la tienda. Biddy era la nieta de la tía abuela de Mr. Wopsley. Me confieso incapaz de resolver el problema de cuáles eran los lazos de familia que la unían a éste. Era huérfana como yo, y también como yo había sido criada valiéndose de la mano. Llamaba la atención, había notado yo, por las partes extremas de su cuerpo, pues su cabello necesitaba siempre que lo peinasen, sus manos pedían ser lavadas y sus zapatos exigían con urgencia un remiendo o un ajuste del tacón. Pero había un día de la semana que era una excepción de lo que dejo escrito, pues cada domingo iba a la iglesia muy acicalada. Debido a mi propia iniciativa, y a menudo más con la ayuda de Biddy que con la de la tía abuela de Mr. Wopsley, logré penosamente salir del paso en el enmarañado zarzal del alfabeto, cada letra del cual parecía pincharme y arañarme como una planta espinosa. Después fui a caer entre aquellos ladrones de las 9 cifras, que todas las noches parecían hacer algo nuevo para disfrazarse con objeto de que no pudiera reconocerlos. Pero al final comencé, casi a ciegas, como si dijéramos, a leer, a escribir y a contar en muy pequeña escala. Cierta noche me hallaba sentado en un rincón de la cocina con mi pizarra, poniendo todo mi saber en la redacción de una carta para Joe. Debía de ser aproximadamente un año después de nuestra batida por los pantanos, porque había transcurrido mucho tiempo, era invierno y nevaba. Con un abecedario a mis pies, apoyados en el hogar para que me sirviera de guía, conseguí, después de 1 o 2 horas de esfuerzo, garabatear esta carta. Mi querido Joe, supongo que estás muy ben pronto pode ayudarte en la herrería y los dos juntos estaremos muy bien, créeme. XN, Pip. No tenía ninguna necesidad de intentar comunicarme con Joe por medio de una misiva, puesto que lo tenía a mi lado y, además, estábamos solos. Pero aún así, le entregué esta importante comunicación escrita por mi propia mano y la recibió como un milagro de erudición. «Muy bien, Pip. Vaya con el chiquillo», exclamó abriendo completamente sus ojos azules. «Estás hecho todo un estudiante». «Es lo que deseo, pero...», contesté contemplando la pizarra que él sostenía en las manos y pensando que mi caligrafía resultaba algo montañosa. «¡Caramba! Aquí hay una J», dijo Joe, «y una O que no pueden estar mejor trazadas y que seguramente quieren decir Joe, ¿no es así?»
Nunca había oído a Joe leer en voz alta nada más extenso que este monosílabo, y el último domingo, en la iglesia, en un momento en que yo tenía distraídamente vuelto del revés nuestro devocionario, me pareció que para él era lo mismo que si lo hubiese tenido derecho. Deseando aprovechar la ocasión para cerciorarme de si, al pretender enseñar a Joe, me vería obligado a empezar por el principio, dije: «Lee lo demás, Joe». ¿El resto, Pip?, repuso él observando lo escrito con mirada escrutadora. 1, 2, 3. Aquí hay 3 Jotas y 3 O's, o sea, 3 veces Joe, Pip. Me incliné sobre la pizarra y con la ayuda de mi dedo índice leí, más o menos de corrido, toda la carta en voz alta. «Es asombroso», exclamó Joe cuando hube terminado. «Eres un buen estudiante». «¿Cómo deletreas el apellido Gargery, Joe?», le pregunté con tono pudoroso. «No puedo deletrearlo de ninguna manera», contestó. «Pero supongamos que pudieras hacerlo». «No se puede suponer, a pesar de que soy muy aficionado a la lectura». ¿De veras? «Mucho. Dame un buen libro o un buen periódico y hazme sentar junto al fuego y me harás el hombre más feliz del mundo. ¡Qué ilusión, Dios mío!», prosiguió después de frotarse un poco las rodillas. «Cuando uno encuentra una J y una O y piensa: aquí, por fin, hay una palabra que quiere decir Joe. ¡Qué interesante es leer!». De esto deduje que la educación de Joe, como la fuerza de vapor, se hallaba todavía en su infancia. «Cuando eras pequeño como yo, Joe, ¿fuiste alguna vez a la escuela?», le pregunté. «No, Pip». «¿Por qué?». «Te lo diré», contestó al tiempo que cogía el atizador, como solía hacer cuando estaba pensativo, y se ponía a revolver las brasas lentamente. «Mi padre, Pip, era un poco dado a la bebida, y cuando estaba borracho solía pegar a mi madre. Eran casi las únicas palizas que daba, exceptuando las que me daba a mí, y me golpeaba con un vigor solo igualado por la energía con que martilleaba su yunque. ¿Me estás escuchando, Pip?». «Sí, Joe». «Por esa razón mi madre y yo a veces nos escapábamos de casa, y entonces mi madre solía trabajar y me decía: «Joe, ahora, si Dios quiere, podrás instruirte, hijo mío», y me hacía ir a la escuela. Pero mi padre no podía vivir sin nosotros, y por eso venía acompañado de mucha gente y armaba tal escándalo ante la puerta de la casa donde nos habíamos refugiado, que las buenas personas que nos habían dado albergue se veían obligadas a hacernos marchar de su hogar entregándonos al que nos reclamaba con tanta vehemencia. Y entonces mi padre nos llevaba a casa y la emprendía a golpes contra nosotros. Lo cual, como puedes comprender, Pip, era un verdadero impedimento para mis estudios», declaró Joe mientras seguía atizando el fuego y me miraba pensativo. «Naturalmente, pobre Joe». «Además, alguien tiene que encargarse de hacer hervir el puchero, Pip, pues de lo contrario no se come, ¿entiendes?». «Sí, lo entiendo». Por lo tanto, mi padre no puso ninguna objeción a que no comenzara enseguida a trabajar y me empleó en el oficio que tengo actualmente, que era también el suyo, si hubiese querido seguirlo, y me puse a trabajar con verdadero afán, te lo aseguro, y con mi esfuerzo pude mantenerlo durante largo tiempo, hasta que murió a consecuencia de un ataque de apoplejía. Y tuve la intención de poner en su losa sepulcral: «Nos pegó con la mano y con el palo, pero a pesar de ello no era hombre malo». Joe recitó este pareado con tal tono de orgullo que le pregunté si lo había ideado él. «Sí», contestó, «lo compuse yo solo. Y en un momento. Fue como hacer saltar una herradura de un solo golpe, y en mi vida me sentí más maravillado. Me parecía imposible que aquella frase hubiera salido de mi cerebro. Como decía Pip, mi intención era hacerla grabar en una lápida, pero la poesía cuesta dinero, lo mismo si se graba en letras pequeñas que en letras grandes, y por eso lo dejé correr. Había que pagar el entierro, y lo poco que quedó después lo necesitaba mi madre. Estaba débil y enferma, por eso no tardó mucho tiempo en seguirlo. Pobre mujer. Por fin le llegó el descanso». Las lágrimas empañaron los ojos de Joe. Se restregó primero uno y luego el otro, con el mango del atizador. «Como vivir solo me entristecía mucho», prosiguió, «trabé relación con tu hermana, que la verdad sea dicha, Pip». Me miró fijamente como si supiese que yo no sería de su parecer. «Tiene muy buen tipo de mujer».
No pude por menos de quedarme contemplando el fuego con expresión de duda. Sea cual fuere la opinión de la familia o del mundo entero sobre este punto, Pip, lo cierto es que tu hermana... Al llegar a este punto de la frase acompañó cada sílaba con un golpe que dio con el atizador a las varillas protectoras de la chimenea. Tiene un hermoso tipo de mujer. No supe contestar otra cosa más que... Celebro que te parezca así, Joe. Y yo, repuso él, también estoy contento de pensarlo, Pip. Un pequeño cardenal o un hueso de más o de menos, ¿qué importancia tienen? Observé sagazmente que, si no le importaban a él, ¿a quién le iban a importar? Es verdad, asintió Joe. Eso es. Tienes mucha razón, chico. Cuando conocí a tu hermana se hablaba de cómo te estaba criando valiéndose de la mano, es decir, zurrándote. Todo el mundo consideraba que eso era una demostración de bondad, y yo creía lo mismo que los demás. Por lo que a ti respecta, agregó con cara de estar contemplando algo muy repulsivo, si hubieses podido darte cuenta de lo pequeño, desgarbado y raquítico que eras, habrías tenido un concepto muy desfavorable de ti mismo. Como esta explicación no me satisfizo mucho, repliqué, «No te preocupes por mí, Joe». «Pero entonces me preocupé, Pip», contestó con sencillez y ternura. «Cuando le pedí a tu hermana que se casara conmigo tan pronto como estuviera dispuesta a venir a la herrería para instalar en ella nuestro hogar, le dije, y trae también al pobre pequeño, Dios lo bendiga, no faltará lugar para él en la herrería». Me puse a llorar, le pedí perdón y rodeé su cuello con mis brazos. Él me estrechó contra su pecho y dijo, «Somos muy buenos amigos, ¿verdad, Pip? No llores, chico». Después de esta pequeña interrupción, prosiguió, «Y ya lo ves, Pip, aquí estamos. Ahora, si te propones educarme, he de advertirte que tengo la cabeza muy dura. Soy horriblemente lerdo. Y tu hermana no debe enterarse de lo que nos traemos entre manos. Tendremos que hacerlo con mucho disimulo». ¿Con disimulo? ¿Por qué? Me explicaré, Pip. Volvió a coger el atizador, sin el cual creo que no le hubiera sido posible expresarse claramente. A tu hermana le da por el gobierno. ¿Le da por el gobierno, Joe? Esta indicación me alarmó, porque se me ocurrió, y no me atrevo a añadir que casi tuve la esperanza, que Joe renunciaría un día a ella en favor de los lores del almirantazgo o del banco del gobierno. Le da por el gobierno, sí, por el gobierno de la casa, puntualizó. Es decir, le da por gobernarnos a ti y a mí. Ah. Y no le gusta tener personas inteligentes e instruidas cerca de ella, agregó. No le resultaría muy agradable verme muy ilustrado, por miedo a que me insubordinase, a que me convirtiera en algo así como un rebelde. ¿Comprendes? Me disponía a contestar dirigiéndole una pregunta, y ya había dicho ¿por qué?, cuando me interrumpió para añadir, «Sí, ya sé. Espera un momento. Ya sé lo que ibas a decir, Pip. Reconozco que a veces tu hermana es extremadamente autoritaria, y no niego que nos tumba de espaldas y nos da unos buenos azotes. Cuando está furiosa, Pip...» Y al decir esto miró hacia la puerta y bajó la voz hasta convertir sus palabras en un susurro. «He de confesar con franqueza que es un verdadero torbellino». Pronunció esta palabra como si la misma empezase por lo menos con 12 3 mayúsculas. ¿Por qué no me revelo? Era eso lo que ibas a preguntarme cuando te he interrumpido, ¿verdad? Sí, Joe. Bien, dijo él pasándose el atizador del fuego a la mano izquierda para poder acariciarse las patillas con la derecha. Tu hermana es una inteligencia privilegiada, un espíritu sereno. ¿Y eso qué significa? Pregunté con intención de interrumpir sus elogios, pero Joe tenía su definición más a punto de lo que yo esperaba y, mirándome fijamente, contestó con firmeza. Significa quién es ella. En cambio, yo tengo un cerebro obtuso. Prosiguió después de apartar los ojos de mí sin dejar de acariciarse las patillas. Además, Pip, y esto te lo digo muy en serio, recuerdo tanto a mi pobre madre, que tuvo una existencia de esclava, que trabajó y sufrió sin un solo momento de calma, que temo desviarme del camino recto y comportarme indebidamente con mi mujer. En este caso preferiría desviarme hacia el lado contrario y sufrir yo mismo las consecuencias de mi extravío. Quisiera ser siempre yo solo el perjudicado, Pip, el único que recibiese los bastonazos.
Por supuesto, preferiría que tú no recibieses ninguno, que todos cayeran sobre mis costillas, pero en la vida todos son vaivenes, querido, y espero que no hagas caso de las deficiencias. A pesar de mis pocos años, creo que desde aquella noche empecé a sentir una nueva admiración por Joe. Seguimos tan amigos como antes, pero en lo sucesivo, cuando durante las horas de descanso estaba yo sentado contemplándolo y pensando en él, sentía el convencimiento profundo de que moralmente estaba muy por encima de mí. «Sea como fuere», dijo Joe, levantándose para añadir leña al fuego, «ahí tenemos el reloj holandés a punto de dar las 8, y ella no ha vuelto todavía. Espero que la yegua del tío Pumblechook no haya puesto la pata sobre un trozo de hielo y que no haya caído». Los días de mercado mi hermana solía hacer pequeñas excursiones con el tío Pumblechook a fin de ayudarlo en la compra de utensilios domésticos y otros artículos para la casa que requerían la opinión de una mujer, pues el buen hombre era soltero y su sirvienta no le inspiraba mucha confianza. Aquel día era de mercado y mi hermana lo había acompañado como otras veces. Después de que Joe avivase el fuego y barriese el suelo, fuimos a la puerta para ver si oíamos el ruido del carruaje. La noche era fría. Una escarcha muy blanca cubría la llanura y el aire era cortante. Pensé que cualquiera que con un tiempo como aquel durmiera en los pantanos tendría forzosamente que morir helado, y, contemplando las estrellas, consideré lo terrible que debía de ser para un hombre mirarlas mientras se iba congelando sin hallar ayuda ni compasión en el brillante firmamento. «¡Ya viene la yegua!», exclamó Joe. «Llega sonando como un repique de campanas». El sonido de las herraduras sobre la tierra endurecida, a medida que la yegua iba aproximándose a un trote que más vivo que de costumbre, tenía algo de musical. Sacamos una silla para que mi hermana pudiera apearse cómodamente, atizamos el fuego para que viese la ventana iluminada y dimos un repaso final a la cocina a fin de que todo estuviese en orden. Apenas hubimos terminado estos preparativos, entraron los dos viajeros tapados hasta los ojos. Mi hermana fue la primera en apearse, y luego lo hizo el tío Pumblechook, que cubrió de inmediato a la yegua con una manta. Enseguida nos encontramos todos reunidos en la cocina, llevando con nosotros tanto aire frío que casi disipaba el calor del fuego. «Ahora», dijo mi hermana al tiempo que se desabrigaba apresuradamente y se echaba la capucha a la espalda, «si este chico no está agradecido esta noche, nunca lo estará». Al oír esto, yo, aun cuando ignoraba por qué motivo tenía que manifestar mi gratitud, procuré mostrarme profundamente agradecido. «Es de esperar», prosiguió mi hermana, «que no van a mimarlo en exceso, pero temo que lo halaguen demasiado». «Estoy seguro de que ella no posee esa clase de carácter, señora. Sabe hacer bien las cosas». Me pregunté de quién estarían hablando y miré a Joe, quien me dirigió una mueca interrogativa. Pero mi hermana lo sorprendió y él, entonces, para disimular, se pasó la mano por la nariz y la miró con el aire conciliatorio que solía adoptar en tales ocasiones. «A ver», dijo mi hermana con su tono regañón habitual, «¿por qué me miras de esa manera? ¿Se ha incendiado la casa?» «¿Cómo he oído que hablabais de ella?», dijo Joe amablemente. «Sí, y ella es ella, supongo yo», repuso mi hermana, «a no ser que se te antoje llamar a él a Miss Havisham. No me extrañaría que fueses capaz de hacerlo». «¿Miss Havisham, la de la ciudad?», preguntó Joe. «¿Acaso conoces alguna otra señora apellidada Havisham?», repuso mi hermana. «Quiere que el chico vaya a jugar a su casa y, claro está, tendrá que ir», declaró mi hermana moviendo la cabeza con aire amenazador, como un medio de animarse. «Tendrá que ir allí para jugar alegremente si no quiere que le dé una tunda». Yo, como todo el mundo, había oído hablar de Miss Havisham como de una señora de carácter hosco, muy opulenta, que vivía en una mansión enorme y lúgubre, fortificada contra posibles ladrones, en la que pasaba los años en una reclusión absoluta. «¡Caramba, caramba!», exclamó Joe extrañado. «No me explico cómo puede conocer a Pip». «Pero, tonto, ¿quién te ha dicho que lo conoce?», repuso mi hermana. «Creo haberte oído insinuar», replicó tímidamente él, «que expresó su deseo de que Pip fuese a jugar a su casa. ¿Y no pudo haberle preguntado al tío Pumblechook si conocía algún niño recomendable para que fuese a jugar allí? ¿Por ventura no es posible que el tío Pumblechook sea uno de sus arrendatarios y que alguna vez, no diremos cada trimestre o cada 6 meses, porque eso sería exigirle demasiado, sino únicamente alguna vez vaya allí a pagar el alquiler? ¿Y no pudo ella, en una de esas ocasiones, preguntar al tío Pumblechook si conocía a un muchacho que pudiera ir a jugar a su casa?
Y no pudo el tío Pumblechook, teniéndonos la simpatía que nos tiene y velando como vela siempre por nosotros, aunque tú no lo creas así, Joe, dijo con tono de censura, como si Joe fuese el más desagradecido de los sobrinos, haber recomendado a este diablillo que anda saltando por ahí haciendo cabriolas, lo cual puedo declarar solemnemente que yo no hice jamás en mi infancia, y de quien he sido siempre una esclava voluntaria. Muy bien dicho, exclamó el tío Pumblechook. Te explicas como un libro. Ahora, Joseph, ya estás enterado del caso. No, Joseph, repuso mi hermana de nuevo con tono de reproche mientras Joe se pasaba varias veces el revés de la mano por la nariz. Aunque creas lo contrario, todavía no estás enterado del caso. Puedes figurarte que sabes de qué se trata, pero te equivocas, Joseph, porque ignoras que el tío Pumblechook, comprendiendo que de la ida del chico a casa de Miss Havisham podía derivarse el principio de su fortuna, se ha ofrecido para llevárselo a la ciudad esta misma noche en su coche y tenerlo en su casa hasta mañana por la mañana, que lo conducirá por su propia mano a casa de Miss Havisham. Pero, ¡válgame Dios!, exclamó mi hermana repentinamente tirando al suelo su capucha en un arranque de desesperación. Estoy aquí entreteniéndome en hablar a un par de necios, sin darme cuenta de que el tío Pumblechook está esperando y la yegua se enfría ahí afuera y el muchacho está todavía cubierto de mugre y hollín de la cabeza a los pies. Y dicho esto se abalanzó sobre mí como un águila sobre un corderillo y apretándome la cara contra el barreño me echó a la cabeza un verdadero diluvio de agua y se puso a enjabonarme, restregarme, rascarme y magullarme de tal manera que casi me hizo perder el sentido. Aquí me permito hacer notar que me creo mejor conocedor que cualquiera que se considere una autoridad en la materia en lo referente al efecto que produce un anillo de boda cuando se frota violentamente contra un rostro humano. Cuando mis abluciones se dieron por completadas, me pusieron ropa interior muy limpia y almidonada, por lo cual me sentí como un joven penitente al que ponen una túnica de saco y finalmente me embutieron en el más ceñido e incómodo de mis trajes. Preparado de esta manera, fui entregado a Mr. Pumblechook, quien me recibió con tantas formalidades como si él fuese el sheriff y me endilgó el discurso que yo sabía hacía largo rato se moría de ganas de pronunciar. Tienes que estar siempre agradecido a todos tus amigos, chico, me dijo, pero particularmente a los que te criaron valiéndose de la mano. Adiós, Joe. Dios te bendiga, querido Pip. Era la primera vez que me separaba de él, y entre las lágrimas que nublaron mis ojos y el resto del jabón que había quedado en ellos, me resultó imposible ver las estrellas desde el coche. Pero éstas fueron apareciendo, temblorosas, una a una, aunque sin arrojar ninguna luz sobre el misterio según el cual yo había venido a este mundo para ir a jugar a casa de Miss Havisham y participar en diversiones de las que no tenía ni idea. Capítulo 8. La morada de Mr. Pumblechook en la calle principal de la ciudad del mercado era, con su almacén, de un carácter farináceo propio de un comerciante en granos y semillas. Me pareció que aquel hombre tenía que ser muy dichoso con tantos cajoncitos en su establecimiento, y al echar un vistazo a uno de los de la hilera más baja y ver dentro los paquetitos de papel de estraza, me pregunté si las semillas y los bulbos necesitarían un día de tiempo hermoso para salir de aquella cárcel y florecer. Yo estaba sumido en estas reflexiones a primeras horas de la mañana siguiente a mi llegada. La noche anterior había sido enviado directamente a la cama, en una buhardilla de techo inclinado y tan bajo en el rincón donde estaba situado el lecho que calculé que las tejas estarían a 1,5 palmos de distancia de mis cejas. Aquella misma mañana descubrí una singular afinidad entre las semillas y la pana. Mr. Pumblechook y su dependiente llevaban un traje de pana, y el olor de ésta era tan parecido al de las semillas, así como el de las semillas semejante al de la pana, que me era difícil distinguir una cosa de otra. Observé también que Mr. Pumblechook parecía dirigir su negocio mirando a través de la calle al talabertero, quien, a su vez, parecía regentar el suyo sin perder de vista al cochero, el cual, al parecer, aprendía a ganarse la vida contemplando al panadero, que por su parte se cruzaba de brazos y miraba fijamente al tendero, mientras éste pasaba el tiempo en el umbral de su local bostezando y sin dejar de observar al boticario. El relojero, continuamente inclinado sobre su pequeño pupitre, con una lupa en un ojo y contemplado siempre a través del cristal de su escaparate por un grupo de obreros, resultaba ser, en toda la calle principal, la única persona que tenía puesta toda su atención en su trabajo.
Mr. Pumblechook y yo desayunamos a las 8 en la trastienda, mientras el dependiente tomaba su tazón de té y su rebanada de pan con mantequilla sentado encima de un saco de guisantes en la parte de delante del establecimiento. La compañía de Mr. Pumblechook me resultó muy agradable, además de estar imbuido de la idea que mi hermana había metido en su cabeza de que mi dieta debía tener un carácter mortificatorio y penitencial, y de darme tanta corteza como podía, en combinación con la menor cantidad posible de mantequilla y tal proporción de agua caliente en la leche que casi hubiera sido mejor que, con toda franqueza, hubiese suprimido la leche. En su conversación no trató más que de aritmética. Al darle los buenos días, me preguntó enfáticamente: ¿cuánto es 7 por 9, muchacho? ¿Y cómo iba yo a poder contestar instado de aquella forma en un lugar extraño y con el estómago vacío? Tenía hambre, pero antes de permitirme engullir un solo bocado, comenzó a exigirme una suma continua que no se interrumpió durante todo el desayuno. 7 y 4, y 8, y 6, y 2, y 10, y así sucesivamente. Y después de contestar a cada pregunta no me daba apenas tiempo de morder mi pan ni de beber un sorbo, cuando ya me dirigía a otra pregunta de ese tenor, mientras él permanecía repantigado en su silla sin calcular nada, atracándose vorazmente, si se me permite la expresión, de jamón y bollos calientes. Por todo ello me alegré mucho cuando oí que daban las 10 y salimos para dirigirnos hacia la casa de Miss Havisham, a pesar de que no estaba completamente tranquilo respecto a la manera en que iba a cumplir mi cometido bajo el techo de aquella señora. Al cabo de un cuarto de hora llegamos a la mansión de Miss Havisham, que era de ladrillo viejo, de aspecto melancólico y tenía numerosas rejas de hierro. Algunas de las ventanas habían sido tapiadas y, de las que quedaban, las de la planta baja estaban protegidas por gruesos barrotes enmohecidos. Delante de la fachada había un patio con una verja cerrada, de modo que, después de hacer sonar la campanilla, tuvimos que esperar a que alguien viniese a abrir. Mientras aguardábamos miré a hurtadillas por la verja, y hasta en aquel preciso momento el señor Pumblechook tuvo que decir «¿Y 14?» Pero yo me hice el sordo y me fijé en que a un lado de la casa había una gran fábrica de cerveza que, al parecer, estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. De pronto se abrió una ventana y alguien con voz clara preguntó «¿Quién hay?» «Pumblechook», repuso mi acompañante. «Está bien», se oyó decir desde la ventana, y luego ésta volvió a cerrarse y poco después vimos venir una señorita que cruzó el patio llevando unas llaves en la mano. «Este es Pip», dijo Mr. Pumblechook. «¿Este es Pip?», preguntó la joven, que era por cierto muy agraciada y tenía aspecto de altanera. «Entra, Pip». Mr. Pumblechook se disponía a entrar también, pero ella se lo impidió, cerrando la verja al tiempo que decía «¿Desea usted ver a Mrs. Havisham?» «Sí, si ella quiere verme», respondió Mr. Pumblechook desconcertado. «Pero el caso es que no tiene ganas de recibirlo», agregó la joven, y lo dijo de una manera tan categórica, con un tono tan terminante, que Mr. Pumblechook, aunque herido en su dignidad, no se atrevió a protestar, pero me dirigió una mirada severa, como si yo le hubiese hecho algún mal, y se despidió con estas palabras pronunciadas con tono de reproche. «Oye, chico, a ver si tu conducta aquí hace honor a los que te criaron». Yo no estaba muy seguro de que no volviese para preguntarme «¿Y 16?», pero no lo hizo. Mi joven acompañante y yo cruzamos el patio, cuyo suelo estaba muy limpio aunque la hierba crecía entre las grietas de las baldosas. El edificio de la fábrica comunicaba con el referido patio por una especie de callejón, y tanto las puertas de madera de aquel pasadizo como las de la fábrica estaban abiertas, dejando ver el alto muro que la circundaba. Todo estaba desierto y abandonado. El aire frío parecía más helado allí adentro que en la calle, y al entrar y salir producía un silbido estridente como el que produce en alta mar el viento entre el aparejo de un barco. La joven advirtió que yo miraba aquellas paredes solitarias y dijo: «¿Podrías beber toda la cerveza que se fabrica aquí sin temer que te hiciera daño, muchacho?» «En eso precisamente estaba pensando, señorita», repuse con timidez. «Y creo que valdrá más que no intenten de nuevo elaborar cerveza en esta fábrica porque se volvería agria. ¿No te parece, muchacho?»
Sí, señorita, eso es lo que hace pensar esta casa. No es que pretenda alguien reemprender el negocio, agregó ella, porque este ya se acabó para siempre, y este edificio continuará en el mismo estado deplorable hasta que se derrumbe de viejo. En cuanto a la cerveza, en las bodegas hay suficiente para inundar toda la casa solariega. ¿Ese es el nombre de la casa, señorita? Uno de sus nombres, chico. ¿Acaso tiene más de uno? Sí, antes la llamaban Satis, que en griego, en latín, en hebreo o en los 3 idiomas juntos, que los 3 son lo mismo para mí, significa bastante. Bastante casa, dije. Es un nombre curioso, señorita. Sí, repuso ella, pero este vocablo indica algo más que lo que expresa la palabra en sí. Quería dar a entender que quien la poseyera no necesitaría nada más. En aquella época sus dueños debían de estar muy satisfechos. Pero no te entretengas, muchacho. Aunque me llamaba muchacho con tanta frecuencia y con una despreocupación que no tenía nada de galante, era casi de mi edad. Parecía mayor que yo, naturalmente, pues era una chica muy guapa que demostraba tener un dominio completo de sí misma. Me trataba desdeñosamente como si tuviese 21 años y fuese una reina. Entramos en la casa por una puerta lateral. La puerta de la entrada principal tenía, por la parte exterior, 2 cadenas cruzadas, y enseguida me fijé en que los corredores estaban en penumbra y mi joven acompañante había dejado allí una vela encendida. Al pasar la cogió y recorrimos otros pasillos. Luego subimos por una escalera siempre en la oscuridad y alumbrados únicamente por la llama tenue de la vela. Por fin llegamos ante el umbral de una habitación y la joven me dijo: «Entra». Yo, más por timidez que por buenos modales, contesté: «Pase primero usted, señorita». «No seas ridículo, muchacho», replicó ella. «Yo no debo entrar». Se marchó con aire despectivo y, lo que era aún peor, se llevó la vela. Era una situación muy desagradable que me tenía atemorizado. Comprendía que solo podía hacer una cosa: llamar, y llamé. Oí que desde dentro me indicaban que entrase. Penetré, pues, en aquella estancia, que era una sala espaciosa iluminada por varias bujías. No entraba allí la menor claridad diurna. Según aprecié por el mobiliario, se trataba de un vestidor, aunque la mayor parte de aquellos muebles tenían una forma extraña y estaban destinados a usos que yo desconocía por completo. Pero lo más singular era una mesa con faldas sobre la que había un espejo con marco dorado. Al contemplarla, comprendí enseguida que se trataba de un tocador. De no haber habido, sentada junto a ella, una dama muy elegante, lo más probable es que yo no hubiese adivinado con tanta facilidad qué clase de mueble era aquel. En un sillón, al otro lado del tocador, con el codo apoyado en este y la cabeza en una mano, estaba sentada la señora más estrafalaria que vi en mi vida. Iba ataviada con muy ricas prendas de satén y de seda con encajes, todo ello blanco, zapatos incluidos. Cubría su cabeza un largo velo, también blanco, y llevaba en el cabello del mismo color una diadema de flores. En su cuello, su pecho y sus manos brillaban joyas muy valiosas, otras resplandecían sobre la mesa. Esparcidos por la habitación había varios trajes, menos lujosos que el que llevaba puesto, y unos baúles abiertos. No había terminado de vestirse porque no tenía puesto más que un zapato. El otro estaba encima de la mesa, al alcance de su mano. Su velo aparecía a medio arreglar. Su reloj pulsera parecía estar aguardando a que se lo pusiese y, amontonados confusamente delante del espejo, había unos guantes, algunas flores y un devocionario. En el primer momento no me fijé en todo esto, pero vi más de lo que podía suponer, y observé que todo aquello, que en otro tiempo debió de ser blanco, se veía amarillento. Observé que la novia que llevaba aquel traje se había marchitado como las flores y su misma ropa, y no le quedaba más brillo que el de sus ojos hundidos. Imaginé que en otro tiempo aquel vestido debió de ceñir el talle esbelto de una mujer joven y que la figura sobre la que colgaba ahora había quedado reducida a piel y huesos. Recordé que en cierta ocasión me habían llevado a una feria en la que había unas horribles figuras de cera y entre ellas una que representaba un extravagante personaje que yacía en su capilla ardiente. En otra ocasión me llevaron a una de nuestras iglesias de los pantanos a ver un esqueleto vestido con los restos de un traje espléndido que había sido desenterrado de una cripta. Ahora se me antojaba que la figura de cera y el esqueleto reaparecían en aquella mujer, con unos ojos oscuros que se movían y miraban fijamente.
Si me hubiese atrevido me habría puesto a gritar. ¿Quién es?, preguntó la dama que estaba sentada junto a la mesa. Pip, señora. ¿Pip? El muchacho que ha traído hasta aquí Mr. Pumblechook, señora. He venido a jugar. Acércate más, muchacho. Deja que te vea bien. Al encontrarme delante de ella, rehuyendo su mirada, observé con detalle los objetos que nos rodeaban y reparé en que tanto el reloj que había encima de la mesa como el de la pared estaban parados a las 9 menos 20. «Mírame», me dijo Miss Havisham. «¿No te da miedo una mujer que no ha visto el sol desde que tú naciste?» Lamento tener que confesar que no dudé en responder que no, lo cual era una gran mentira. «¿Sabes qué noto aquí?», preguntó al tiempo que ponía las manos en el costado izquierdo, una sobre otra. Sí, señora, me hizo pensar en el joven. «¿Qué toco?» Su corazón. «Destrozado», pronunció esta palabra enfáticamente, con una mirada ansiosa y una sonrisa espectral en la que se adivinaba cierto orgullo extraño. Después de mantener sus manos allí por un momento, fue separándolas lentamente, como si pesasen mucho. «Estoy cansada, hastiada, necesito distracción», dijo Miss Havisham. «Ya he acabado con los hombres y con las mujeres. Juega». Supongo que el lector más exigente opinará, como yo, que en aquella situación no se podía pedir a un muchacho que hiciera nada más difícil. «A veces tengo caprichos de persona enferma», prosiguió, «y ahora se me antoja ver jugar a alguien. Vamos a ver, juega», repitió con impaciencia mientras movía nerviosamente los dedos de la mano derecha. Por un instante, sin duda inducido por el miedo a los vapuleos que me prodigaba mi hermana, tuve la desesperada idea de echar a correr por la habitación imitando el carruaje de Mr. Pumblechook, pero me quedé contemplando a Miss Havisham con una expresión que ella interpretó, seguramente, como terquedad y rebeldía, pues me dijo: «Debes de ser adusto y testarudo, ¿verdad?» «No, señora. Me da usted mucha pena y lamento no saber a qué jugar para distraerla. Si usted se queja de mí, mi hermana me castigará y para evitarlo lo haría. Pero no me es posible porque todo esto es para mí tan nuevo, tan extraño, tan hermoso y tan melancólico». Me callé, temiendo decir demasiado o haber dicho ya más de lo debido, y volvimos a mirarnos. Antes de tomar de nuevo la palabra, ella apartó los ojos de mí y se quedó mirando el traje que llevaba, luego el tocador y, finalmente, su imagen en el espejo. «Tan nuevo para él, tan viejo para mí, tan extraño para él, tan familiar para mí y tan triste para los dos. Llama a Estela». Como seguía mirándose en el espejo, me figuré que todavía estaba hablando consigo misma y guardé silencio. «Llama a Estela, te he dicho», exclamó mirándome con gesto severo. «Esto bien puedes hacerlo. Llama a Estela desde la puerta». Permanecer a oscuras en un corredor misterioso de una casa desconocida, llamando a voces a una joven desdeñosa que ni se dejaba ver ni contestaba, y comprendiendo que era tomarme una libertad muy descarada pronunciar su nombre a gritos, me resultaba casi peor que jugar por fuerza. Pero al cabo de un rato la joven contestó y la luz que llevaba apareció como una estrella en la penumbra de aquel pasillo tenebroso. Miss Havisham le hizo señal de que se acercase y, tomando una joya de encima de la mesa, miró el efecto que ésta producía sobre el agraciado pecho juvenil y el hermoso cabello castaño de la muchacha. «Llegará el día en que será tuya, querida, y harás buen uso de ella. Ahora jugarás a las cartas con este chico». «¿Con él? Pero si es un patán». Si no pareciese tan imposible, me atrevería a afirmar que Miss Havisham contestaba: «No importa. Destrózale el corazón, si puedes». «¿A qué sabes jugar, muchacho?», me preguntó Estela desdeñosamente. «Únicamente a la birlonga, señorita». «Pues bírlale», exclamó Miss Havisham dirigiéndose a Estela. Y nos sentamos a jugar.
Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que todo en aquella estancia estaba detenido desde hacía mucho tiempo, como los relojes que en ella había. Observé que Miss Havisham dejaba la joya en el mismo sitio de donde la había tomado. Mientras Estela repartía los naipes, volví a mirar el tocador y advertí que el zapato que había encima de él, blanco un día y ahora amarillento, nunca había sido usado. Eché un vistazo para ver a quién le faltaba el zapato, y observé que la media de seda, blanca también un día y ahora amarilla, estaba convertida en un pingajo. Sin aquella inmovilidad de todos los objetos pálidos y deslucidos, el ajado traje de novia sobre aquella figura decaída no habría parecido tanto una mortaja ni el largo velo habría tenido el aspecto de un sudario. Mientras nosotros jugábamos a naipes, ella permanecía inmóvil como un cadáver. En aquel entonces yo no sabía nada de que algunos cadáveres que llevan mucho tiempo enterrados se deshacen de inmediato al entrar en contacto con el aire. Pero después he pensado que aquella mujer debía de tener el aspecto de un cuerpo que, expuesto a la luz del día, no podía evitar convertirse instantáneamente en polvo. «¡Qué poco ingenio el de este chico!», dijo ella despectivamente antes de que terminase nuestra primera partida. «¿Y qué manos tan callosas tiene y qué botas tan ordinarias lleva?». Nunca me había avergonzado de mis manos, pero en ese momento empecé a considerarlas muy toscas. El desprecio de Estela era tan profundo que resultaba contagioso, y se me contagió. Ella ganó el juego y yo repartí los naipes, pero me equivoqué, como era natural, porque sabía que ella estaba esperando que lo hiciese y me llamó rústico y necio. «Veo que tú no dices nada de ella», observó Miss Havisham mientras nos contemplaba. «Estela dice muchas cosas contra ti, pero tú procuras no ofenderla. ¿Qué opinas de ella?» «No quisiera decirlo», murmuré. «Dímelo al oído», repuso Miss Havisham inclinándose. «Me parece muy altiva», contesté en voz baja. «¿Nada más?» «Y muy bonita». «¿Nada más?» «Y muy insolente». Estela estaba mirándome con expresión de desprecio. «¿Nada más?» «Me parece que me gustaría irme a casa». «¿Y no volver a verla nunca, a pesar de lo bonita que es?» «No sé si me gustaría o no volver a verla, pero de lo que sí estoy seguro es que deseo irme a casa». «Pronto irás», repuso Miss Havisham en voz alta. «Terminad el juego». A no ser por aquella sonrisa espectral del principio, habría asegurado que Miss Havisham jamás sonreía. Tenía una expresión muy pensativa, que armonizaba perfectamente con el ambiente melancólico que la rodeaba, y parecía que nunca nada podría reanimarla. Estaba inclinada, abatida, con el pecho hundido, iba perdiendo la voz y hablaba muy despacio, como sumida en un extraño sopor. En una palabra, parecía haberse desplomado en cuerpo y alma por efecto de un golpe terrible. Por segunda vez Estela me ganó y arrojó los naipes sobre la mesa, con desdén, sin contar siquiera de cuántos puntos me aventajaba. «¿Cuándo volveremos a verte?», me preguntó Miss Havisham. «Déjeme pensar». Comencé indicándole que estábamos a miércoles, cuando me atajó con el mismo movimiento nervioso anterior de su mano derecha. «Bueno, no sé nada de los días de la semana ni de las semanas del año. Vuelve dentro de 6 días. ¿De acuerdo?» «Sí, señora». «Estela, acompáñalo abajo. Dale algo para comer y deja que eche un vistazo por ahí. Anda». Seguí la luz al bajar, como la había seguido al subir, y la joven volvió a dejar la vela en el mismo sitio donde la había encontrado. Hasta que abrió la puerta lateral por donde yo había entrado, creí, sin pensar en ello, que debía de ser de noche. El esplendor de la luz diurna me deslumbró por completo y me causó la impresión de haber pasado muchas horas a la tenue luz de las bujías de aquella estancia extraña. «Tendrás que esperar aquí, muchacho», dijo Estela, y desapareció cerrando la puerta a sus espaldas. Aproveché la oportunidad de encontrarme solo en el patio para mirarme las manos callosas y las botas ordinarias. El concepto que formé de unas y de otras no fue nada favorable. Nunca me habían preocupado, pero ahora me veía en un apuro al considerar las cosas vulgares. Resolví preguntar a Joe por qué no me había enseñado más juegos de cartas. Ojalá Joe hubiese sido más instruido, pues entonces yo también lo habría sido.
Estela regresó y vi que me traía pan, carne y una jarrita de cerveza. Dejó la jarra en el suelo y me dio el pan y la carne sin mirarme y de mal modo, como si yo hubiese sido un perro sarnoso. Me sentí tan humillado, despreciado, herido, ofendido, indignado y afligido. No encuentro la palabra para expresar mi estado de ánimo en aquel momento. Solo Dios sabe qué nombre tendría, que se me llenaron los ojos de lágrimas. Y en aquel preciso instante la muchacha se quedó contemplándome con una expresión de intensa satisfacción producida, sin duda, por haber sido la causa de mi llanto. Esto me dio fuerzas para contener las lágrimas y sostenerle la mirada. Ella movió la cabeza despectivamente, pero, al parecer, contenta de haberme mortificado, y se retiró. Cuando se hubo marchado, busqué un lugar solitario cerca del callejón que conducía a la fábrica de cerveza y me eché a llorar. Mientras sollozaba, comencé a patalear y a tirarme de los pelos, pues tal era mi desesperación al verme maltratado de aquel modo. La manera como me había criado mi hermana me había hecho muy sensible. En la reducida esfera en que viven los niños, sea quien fuere su educador, no hay nada que los afecte tanto y les cause mayor dolor que la injusticia. La injusticia de que se hace objeto a un niño puede ser muy pequeña, pero él también es pequeño, al igual que su mundo. En cambio, su caballo de cartón es tan alto, en proporción, como un gran caballo irlandés. En mi fuero interno me mantuve, desde los primeros años de mi infancia, en constante conflicto con la iniquidad. Desde que comencé a hablar me había dado cuenta de que mi hermana era injusta conmigo al comportarse de modo tan caprichoso como violento. Estaba convencido de que su método de crianza no le daba derecho a tratarme a empujones, y atribuyo mi carácter tímido y en extremo sensible a la circunstancia de haber sufrido infinidad de castigos y haber tenido que meditar en soledad y sin protección de nadie. Cuando me hube desahogado, al menos por el momento, me enjugué la cara con la manga y salí de mi escondrijo. El pan y la carne eran aceptables. La cerveza me dio un agradable calorcillo, y no tardé en sentirme lo bastante animado para contemplar serenamente todo cuanto me rodeaba. Aquel lugar estaba verdaderamente desierto, incluso el palomar, inclinado sin duda por un vendaval, y que de haber estado ocupado por algún palomo, éste se habría figurado que se hallaba en un barco balanceándose en alta mar. Pero no había palomos en el palomar, ni caballos en la cuadra, ni cerdos en el corral, ni malta en el almacén, ni la caldera o las cubas olían a grano o cerveza. Todas las actividades y los olores de la fábrica parecían haberse disipado con la última humareda de sus chimeneas. En un patio contiguo había gran número de toneles vacíos que parecían conservar el agrio recuerdo de mejores días, pero resultaba demasiado agrio para aceptarlo como una muestra de la cerveza que habían contenido. En el fondo extremo de la parte posterior de la fábrica había un jardín abandonado circundando por un muro viejo, pero no tan alto que yo no pudiese trepar por él y encaramarme y comprobar que aquel jardín abandonado era el de la casa. Si bien estaba cubierto de maleza, en los senderos verdes y amarillos había huellas que demostraban que alguien debía de pasear por allí de vez en cuando. Precisamente en aquel instante Estela se alejaba por uno de ellos. Parecía tener el don de la ubicuidad, porque cuando, dominado por la tentación, me puse a andar sobre los barriles, la vi hacer lo mismo sobre los del otro extremo del patio. Estaba de espaldas a mí, sosteniendo su hermoso cabello castaño con las manos y, sin volverse a mirar, desapareció instantáneamente de mi vista. En el interior de la fábrica ocurrió otro tanto. Me refiero al edificio grande y enladrillado donde en otro tiempo elaboraban la cerveza y en el cual había todos los utensilios necesarios. Al entrar me quedé junto a la puerta, mirando alrededor, atemorizado por el aspecto lóbrego de aquel recinto. Entonces vi pasar a Estela por delante de los hogares apagados, subir por una escalerilla de hierro y salir por una galería alta como si subiera hasta el firmamento. Fue en aquel sitio y en aquel momento que mi fantasía forjó una visión extraña. Me pareció entonces una cosa muy singular, y más tarde la encontré aún más rara. Volví la vista, algo deslumbrado después de contemplar la luz helada de las alturas, hacia una enorme viga que había a mi derecha, en un rincón del edificio, y descubrí allí una figura colgada por el cuello. Sus ropas eran de un blanco amarillento y tenía un pie descalzo. Pendía de tal manera que yo podía ver perfectamente los adornos deslucidos de su traje, que parecían de papel polvoriento.
Su rostro era el de Miss Havisham y se me antojó que sus facciones se movían como si se esforzara por llamarme. El terror que me produjo aquella visión, pues sabía que un momento antes no estaba allí, me hizo, al principio, huir de ella, pero luego correr hacia ella, y mi espanto fue todavía mayor al comprobar que había desaparecido. Para calmarme necesité la alegre claridad del cielo, la vista de la gente que pasaba por el otro lado de la verja y la influencia reconfortante de lo que quedaba de pan, carne y cerveza. Y a pesar de estos auxilios quizá no me habría serenado por completo si no hubiese visto a Estela acercarse con las llaves para abrirme la puerta. Pensé que si me veía asustado tendría una buena ocasión de testimoniarme su desprecio, y no quise, de ningún modo, ofrecerle esa oportunidad. Al pasar me dirigió una mirada de triunfo, como si se alegrara de que mis manos fuesen tan callosas y mis botas tan ordinarias. Abrió la verja y se quedó junto a ella. Yo me disponía a salir sin mirarla, cuando me tocó en forma ofensiva y dijo: «¿Por qué no lloras?» «Porque no tengo ganas». «Sí que tienes ganas», repuso. «Has estado sollozando hasta quedar medio ciego y ahora mismo estás a punto de hacerlo». Se echó a reír desdeñosamente y, dándome un empujón, me hizo salir y cerró la verja. Me dirigí de inmediato hacia la casa de Mr. Pumblechook y me sentí inmensamente aliviado al no encontrarlo allí. Indiqué al dependiente el día en que tenía yo que visitar de nuevo a Miss Havisham y emprendí enseguida los 6 kilómetros de camino que me separaban de nuestra herrería, reflexionando, mientras andaba, acerca de todo lo que acababa de ver. No podía alejar de mi pensamiento la preocupación que producía el que yo fuese rústico y necio, el que mis manos fueran callosas y mis botas ordinarias, el que no conociese otro juego de cartas que la birlonga, el que fuera mucho más ignorante de lo que me figuraba la noche anterior. En una palabra, el que mi existencia transcurriese de forma tan denigrante.